Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarte de mí. Hoy te quiero comentar cómo ha sido mi historia, porque quizá hoy tenía un tema para compartir contigo, pero considero que también es bueno mostrar y compartir mi experiencia para que te des cuenta que todo esto que yo comparto ahora realmente pues me ha funcionado a mí. A mí en lo personal me ha funcionado. Muchas personas la mayoría de las personas pues siempre tenemos una vida complicada, tenemos situaciones difíciles, a veces sentimos que no podemos continuar, nos da mucho miedo, y nos dejamos llevar a veces por esos sentimientos, por esa emoción y nos enfermamos. Yo también me enfermé y te quiero contar un poco de mí. ¿Cómo fue que yo llegué a un curso de milagros? ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Cómo fue que hoy puedo decir con toda certeza que esto realmente a mí en lo personal, y puedo asegurarte que a muchas personas les ha transformado su vida para bien principalmente? Y quiero comenzar diciéndote que soy la hija mayor de un matrimonio de padres separados. Tengo dos hermanas menores con mi mamá, y mi papá tiene otros 3 hijos en su segundo matrimonio. Mis padres se divorciaron desde que yo tenía como 8 o 9 años. Pero aún así yo crecí sin esa imagen de papá. Crecí siempre con esa ausencia. Aunque ellos se separaron cuando yo tenía 9 años, nunca tuve experiencias directas con papá, y siempre lo que vi de papá pues era que llegaba tomado, llegaba en mal estado cuando llegaba, y pues siempre agrediendo. Varias veces vi a mi padre golpear a mi madre. Entonces fueron experiencias duras, fueron experiencias difíciles. Fui una niña abusada desde los 6 años. Fui abusada por varias personas a lo largo de muchos años de mi vida. Y pues como niña no entiendes, no comprendes, vives con miedo, vives con inseguridad. Y créeme que puedo comprender la situación que muchas personas, sobre todo niñas, pasan, porque es algo que de verdad es muy difícil. Incluso hay niños también que han sido abusados, y eso no nos exenta, el que seamos niñas o niños, no nos exenta de pasar por una situación así. Pasé muchos años de mi vida, siempre fui muy callada, muy ausente. No me gustaba hablar, cosa contraria a lo que hoy hago. No me gustaba hablar, no me gustaba expresar, porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza, me daba pena, pero algo que siempre sí hacía era observar. Siempre observaba, desde niña siempre fui muy observadora. Observaba todo mi entorno, y creo que muchas cosas de las que yo vi me hicieron también reprimirme en muchas situaciones, porque vi muchas cosas, muchas buenas, pero también muchas otras muy desagradables, que yo creo que ningún niño a ninguna edad debería ver todo lo que vi, todo de lo que fui testigo. Y quizá muchas personas no se dieron cuenta
de los que vi, ¿no? O de lo que yo llegué a ver. Experiencias muy traumáticas, o sea, un niño realmente vive traumado con esas imágenes. Pero sin embargo me he considerado una persona fuerte a pesar de todas esas experiencias. Siempre quise mostrarme fuerte, siempre quise mostrar que podía, que tenía esa capacidad. Y llega un momento en el que tanto te resistes porque te venden esa idea de que tienes que ser fuerte, de que tienes que luchar, de que tienes que ser una guerrera. Y viví muchos años así, con ese pensamiento de quiero ser una guerrera. Me casé muy joven. Crecí con mi mamá un tiempo. Y cuando yo tenía 15 años, mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos con la idea de pues dar una vida mejor a sus hijas. En aquel momento se fue solamente ella. Yo tenía 15 años cuando mi mamá se fue y mis hermanas quedamos separadas. Cada quien quedamos con un familiar, separadas una de la otra. Y crecimos así. Y hasta el día de hoy es algo que así sigue. Vivimos separadas. No ha sido fácil. Ha sido una experiencia que, para alguna buena razón, Dios permitió todas esas experiencias. Me han fortalecido, sí. Me han hecho ver la vida de una manera diferente. Y justamente en ese momento de rebeldía, en ese momento de no estar, de sentirme siempre fuera de lugar, porque no estaba en mi hogar, me sentía fuera de casa. Y eso me hizo casarme muy joven, tenía 18 años cuando me casé. No me arrepiento de haberlo hecho. Viví 20 años. Tuve 3 hijas hermosas. Y la falta de conocimiento, la falta de entendimiento nos hace cometer muchas locuras, muchos errores. Y llegué a un punto en el que el miedo que en ese momento no podía comprender, obviamente al haber crecido en ese abandono, en ese rechazo, a mis 18 años, con una persona con una historia similar, pues iba a terminar en lo mismo. Iba a ser exactamente lo mismo. ¿Qué podría suceder? Y hoy puedo comprender que todas esas experiencias me han enseñado muchísimo, me han enseñado realmente cosas que si no hubiera sido por eso, yo creo que nunca me habría dado cuenta. Así que hoy agradezco, bendigo cada experiencia que he vivido. Hay momentos que no se pueden cambiar. Hay momentos que siguen doliendo. Hay momentos que siguen doliendo. Pero estaba mucho peor. Hoy puedo hablar. Quizá me gana el sentimiento. Me siento con muchas ganas de llorar, pero puedo hablar. Cosa que antes no podía hacer.
y estaba enojada. Cuando yo empecé a tener problemas en mi matrimonio, yo le oraba y le pedía mucho a Dios para que mi matrimonio estuviera mejor, para que las cosas se arreglaran, porque ya habíamos pasado por muchas situaciones, ya nos habíamos separado 2 veces anteriormente, pero las cosas seguían igual. Seguían igual, y hoy puedo comprender, hoy me puedo dar cuenta con todo lo que he experimentado últimamente, que en definitiva, o sea, no iban a cambiar las cosas porque mi atención y la manera en como yo esperaba y la manera en como yo estaba pensando en ese momento realmente me iba a llevar a obtener el mismo resultado. Entonces, no podemos querer cambiar haciendo lo mismo. Incluso si no cambiamos nuestra manera de pensar, aunque tengamos o intentemos cambiar algunas actitudes, en algún momento va a volver a suceder lo mismo y se va a volver a repetir. Y yo lo experimenté. Cambié actitudes pensando que eran lo mejor. Actitudes de alejamiento. Pero al alejarme, al evadir, me estaba alejando cada vez más de mí misma. Y no me di cuenta. No me estaba dando cuenta, no estaba siendo consciente de esa situación. Lo único que yo tenía en mente en ese momento, cuando yo estaba en medio de tantos problemas en mi matrimonio, con 3 hijas, realmente mi única opción en ese momento era orarle a Dios, pedirle que todo se resolviera. Le exigía, y ahí fue mi error, ese fue mi error. Porque hoy sé que Dios escucha, que me escucha. Simplemente lo estaba haciendo de la manera equivocada. No me estaba dando cuenta. Y al poco tiempo, la vida, Dios me llevó a una situación de no tener más opción que tener que salir de ahí. Incluso con violencias. Tuve que salir de ese matrimonio. Mis hijas no estaban ahí en casa en ese momento. Cuando cuando tuve que salir y que estaba el papá de mis hijas y yo, y hubo una discusión muy fuerte en la que hubo mucha violencia. Hoy puedo entender, y hoy, a pesar de esa experiencia que comparto hoy, he perdonado a ese hombre de todo corazón. He aprendido a perdonarlo. Porque puedo comprender también su historia de vida. Nos ganó el miedo, nos ganó el desconocimiento, nos ganó el coraje, nos ganó la ira, nos ganó las culpas y nos perdimos. Nos perdimos. Entonces, cuando yo tuve que salir, las cosas se complicaron mucho. Y mis hijas lo tomaron de una manera también equivocada. Y he aprendido a vivir con ese alejamiento incluso de mis hijas, al sentirse abandonadas por su mamá. Y aunque yo las busco, aunque yo trato de acercarme, es complicado. Todavía no logran entender muchas cosas. Aunque ellas fueron testigos de muchas experiencias que pasaron porque el papá de mis hijas ya mantenía una relación con otra mujer
y mis hijas sabían todo eso, incluso ya la conocían. Salí de esa casa en la que era nuestro proyecto de vida. Era nuestro proyecto de vida. Una casa muy bonita que acabábamos de comprar. Yo creo que no estuve ahí ni medio año cuando me salí de ahí. Y me dolió mucho, no solamente por lo material, o sea, lo material al final yo creo que es lo que menos me ha dolido, sino todo, la relación con mis hijas, todo en un momento, todo se vino abajo. Y pasé mucho tiempo enojada con Dios, conmigo, con todo el mundo. Mucho tiempo. Me pasé, yo creo que como casi 2 años o 1 año y medio. Estaba en una depresión horriblemente. No quería salir de mi habitación. Yo vivía en casa de una tía que era con la que viví cuando mi mamá se fue a Estados Unidos. Y regresé nuevamente a esa casa. Y otra vez me sentía fuera de lugar, fuera de mi hogar. Y el único espacio que yo me sentía de cierta manera segura era en esa habitación. Me costaba salir de ahí. No podía salir. Me costó mucho tiempo hacer paseos yo sola, irme a comer sola. Fueron muchos retos a los que me he enfrentado. Muchos. Y cuando Dios, yo creo que de plano ya me vio muy mal, mi cuerpo estaba completamente colapsado. Me dolía todo mi cuerpo. Me dolía todo el cuerpo, me dolía mi cabeza, me dolía la cara, me dolía todo. Y estaba a punto de tener una parálisis facial. Cuando en ese momento, recuerdo que fue un domingo, que no me podía ni siquiera levantar. Yo no sé cómo pude agarrar fuerzas para ir a comprar unas pastillas que me ayudaran a sentirme mejor, porque yo realmente sentía que ya no iba a estar bien. Y vivía sola, y en ese tiempo ya llevaba yo como casi 1 año viviendo sola. Ya llevaba casi 1 año viviendo sola cuando me pasó eso. Y me sentía muy mal. Yo sentía que cuando yo tuviera mi espacio, cuando yo viviera sola, realmente ahí ya me iba a sentir yo bien, ya no me iba a sentir fuera de lugar como me sentía, ya iba a tener mi espacio, ya no me iba a sentir como me sentía cuando estaba en casa de alguien más. Pero realmente me enfrenté a estar sola. Y fue muy duro, pero sobreviví a eso. Sobreviví a eso, he sobrevivido a eso y a muchísimas cosas. Pero hasta ese momento en el que yo estaba realmente mal, me dio muchísimo miedo. Dije, un día me va a dar un infarto y me voy a quedar aquí, me voy a morir sola. Yo creo que ese miedo a morirme sola, fue lo que me hizo reaccionar. Ese miedo justamente fue el que me hizo darme cuenta de, hey, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y recuerdo que meses antes estaba yo enojada con Dios en ese momento. Eso pasó yo creo como unos 3 meses atrás. Mi mamá
me hizo una llamada y me decía, mi hija, no pierdas la fe, por favor, es lo que te pido. Y yo le dije a mi mamá, pues yo ya la perdí. Pues mi fe, yo ya la perdí. No tengo fe, no creo en nada y no creo en Dios. Esas fueron mis palabras. Y ese día que me sentía yo tan mal, no sé cómo, pero me llevó un impulso a tomar un libro que ya tenía yo como unos 2 años de haber comprado, poquito más, como poco más de 2 años, y que no había podido leer porque no lo entendí en ese momento, no lo entendía. El libro se llama Camino hacia el autoconocimiento. En ese momento, cuando yo estaba con problemas con mi expareja, con mi exesposo, lo intenté leer y no pude, no me entró, no lo entendí, no lo pude comprender y lo dejé. Y cuando estaba en casa de mi tía, ya que me había separado, lo volví a tomar, volví a intentar leerlo y no pude leerlo. No lo pude leer. Y después, en ese momento, cuando me sentía tan mal, no sé qué me llevó a tomar ese libro, a volver a tomar ese libro y lo empecé a leer. Y en ese momento, pareciera que Dios me hubiera dado el entendimiento, porque yo creo que fue así, me dio el entendimiento para poder comprender esas palabras. Ese libro fue el que me llevó a un curso de milagros. ¿Y cómo fue eso? Porque en ese libro hablaba mucho de meditación. Yo en ese periodo de rebeldía, de enojo con Dios, yo escuchaba mucha música de metal pesado. Me estaba agrediendo yo misma y no me estaba dando cuenta. Incluso las personas me decían, no escuches eso que te va a hacer daño, te vas a sentir peor. Y yo hasta me enojaba. Me enojaba porque me decían eso. Pero justamente eso fue lo que me llevó a ese colapso. Y me pude dar cuenta porque en ese libro, yo no sé cómo, pero empezaba a hablar mucho de las meditaciones. Hablaba mucho de meditar, hablaba mucho de Dios en ese libro. Era un pequeñito libro que leí en una semana. Y un día, así de la nada, me apareció un video en YouTube de una conferencia de una chica que justamente hablaba sobre cómo llegar a ese momento o a ese estado de paz, del miedo, de la culpa a la paz. Me aventé esa conferencia de 1 hora y media y ahí venía los libros que ella había tomado de referencia para esa conferencia y entre esos estaba un curso de milagros. Había más libros, pero ese libro fue el que me llamó mi atención. Fue el que llamó mi atención en ese momento. Y lo busqué en internet y lo pude descargar y lo empecé a leer. Lo empecé a leer y fue impresionante porque cada vez que yo leía mi sensación de tristeza, de ansiedad empezó a bajar enormemente. Y algo en mí, yo nunca jamás había escuchado frecuencias, es más, ni siquiera sabía que existían las frecuencias. Y un día empecé porque yo era de las que todo el tiempo escuchaba música. Yo no podía estar sin escuchar música. Me levantaba con la música y me dormía con la música. Todo el día con música. Y un día, no sé por qué, me llamó, llegó a mí, un pensamiento de busca las frecuencias. Y busqué en la plataforma de música las frecuencias. Y empecé a escuchar. Y tan solo escuchar esos sonidos
me sentí sumamente relajada y entendí ahí pude comprender que en efecto yo misma me estaba haciendo daño, que yo solita me estaba haciendo daño. Y pude entender, o sea, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Empecé a tener muchas revelaciones incluso de mí misma, de estar en ese momento de paz, de tranquilidad. Y empezó a llegar a mí información que por mí misma yo no me habría, ni siquiera me habría imaginado. Información que me ha llevado a este punto en este momento, que me ha ayudado a transformar mi mente, a eliminar de mi mente todos esos pensamientos, a entender que todo lo que yo le meto a mi mente es programación y era lo que estaba sucediendo cuando yo escuchaba música muy pesada. Yo no me estaba dando cuenta que le estaba dando espacio, incluso por llamarlo de una manera, al demonio a entrar en mi ser. Y eso sucede porque yo lo experimenté y no me estaba dando cuenta. Y cuando yo empecé a estudiar un curso de milagros, realmente mi vida empezó a dar un giro totalmente diferente. Empecé a sentirme en completa tranquilidad. Y hoy mi mundo puede estar igual, no lo voy a cambiar. Confío plenamente en mi Padre, en el Espíritu Santo, que va a hacer todo lo posible para que transforme lo que deba transformar. No voy a cambiar mi entorno, pero sí puedo y está en mí transformar mi manera de verlo. Tomar la decisión de sufrirlo o verlo como una experiencia, como un aprendizaje y verlo de una manera amorosa. Es mi elección, pero hoy puedo elegir. Hoy el Espíritu Santo me ha enseñado eso, que puedo elegir nuevamente. No puedo cambiar mi vida de antes, pero sí puedo transformar mi manera de sentirme hoy, en este momento. Eso sí lo puedo hacer, eso sí está en mis manos. Permitir y elegir. Y creo que hoy puedo entender que lo único que está bajo mi responsabilidad es el poder de la elección. Si quiero seguir caminando con el ego o con el demonio, o quiero caminar con el Espíritu Santo, con mi Padre, no tengo otra alternativa. O camino con uno o camino con el otro. En ambos voy a tener un resultado. Y yo ya caminé mucho tiempo del lado del demonio, muchos años. Ya caminé muchos años con el ego. Y hoy elijo nuevamente caminar de la mano de mi Padre. No tuve un Padre presente, pero hoy tengo otro que me ha fortalecido, que me ha llenado, que me ha enseñado a ver de manera diferente toda mi vida. Y por eso tomé la decisión de poder ayudar a quien lo requiera. Por eso hago esto, para eso lo hago. Porque sé lo difícil que es estar en una situación y no saber qué hacer. Porque yo lo experimenté. Yo no tenía nadie que me dijera cómo hacerlo o qué hacer. Me llegó a mí. De puro milagro, yo no sé cómo fue que un curso de milagros llegó a mí. Porque ni siquiera lo busqué. Nadie me había hablado de eso, ni siquiera. Pero ahí es donde me doy cuenta de que nunca he sido abandonada por mi Padre. Por Dios, por el Espíritu Santo, nunca he sido abandonada. Él supo en qué momento tenía que actuar.
Y lo hizo. Y tuve la bendición de darme cuenta, porque estoy segura que lo hizo muchas veces antes, y yo no me daba cuenta de que Él estaba actuando para mi bien. Y no me di cuenta. No me di cuenta. Antes no me había dado cuenta, pero en ese momento Dios me llamó, hizo todo lo posible para llamarme atención. Hizo todo lo posible para llamarme atención. Por eso puedo decir que realmente cuando tú permites que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te dirija, cuando tú permites que Él te enseñe, que te dé la sabiduría, que tenga las herramientas que Él me ha dado, realmente tu vida se puede transformar. Puedes tener una vida completamente diferente. Y va a llegar días en los que te va a doler, sí te va a doler, pero lo vas a ver de una manera diferente, eso te lo puedo asegurar. Así que si hoy yo te comparto esto, es porque realmente sé que funciona. Si yo comparto esto es porque realmente no solamente me ha funcionado a mí, le ha funcionado a muchas personas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, para poder realmente hacer conciencia y empezar a ver cambios positivos en nuestra vida. Las cosas no funcionan si tú cambias de actitud, pero no cambias de mentalidad. No funcionan así. Yo ya lo experimenté. Es tu elección si quieres experimentarlo también. Pero yo te puedo asegurar que esa no es el camino. Y que luchar tampoco es el camino. No se trata de que te venzas y que te des por vencido. Simplemente se trata de tomar la decisión de dejarte guiar a voluntad de tu Padre, porque Él nunca va a hacer nada para que tú te sientas mal. Y eso lo aprendí. Eso lo he aprendido últimamente. Eso es lo que me ha dado la tranquilidad, que a pesar, incluso en medio del dolor y de la tristeza, puedo regresar más fácilmente a mi paz. Porque si antes yo me ponía triste, me pasaba una semana triste. Si yo tenía un conflicto, me tardaba 1 o 2 semanas en resolver ese conflicto. Hoy no. Hoy tengo las herramientas para hoy. No es malo sentirme triste. Hoy puedo elegir sentirme triste un momento, pero al siguiente momento ya estoy bien. Voy a tener retos siempre y me voy a tener situaciones que resolver, sí, pero hoy tengo la capacidad de poder resolver todo más rápido. Ya no me tengo que esperar 2 semanas como antes. Hoy mi mente la pongo a disposición del Espíritu Santo para que me revele las respuestas, para que me dé las soluciones. Y de verdad que funciona. De verdad que todo cambia. Que tienes las respuestas, que tienes la solución, que tienes una mente muchísimo más activa para el bien. Mucho más activa para el bien. Eso sí, te lo puedo asegurar. Pero debes de creerlo. Debes de creerlo. Y te comparto esto para que realmente te des cuenta de mi historia. Soy una persona como tú también que ha tenido una vida difícil y quizá tu historia sea más difícil que la mía, porque en terapia, en sesiones a las personas que yo he atendido, también me he sorprendido de las historias que he escuchado y me conmueven de verdad. Y es cuando yo me doy cuenta, wow. Y yo digo que me ha ido difícil cuando hay personas que han pasado por situaciones todavía aún más difíciles y siguen adelante.
Así que quizá tu historia también sea difícil, pero ponte a pensar que podrías, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de estoy en esta situación, pero podría estar en una peor situación, entonces doy gracias a Dios de lo que estoy experimentando ahora. Doy gracias del techo que tengo, doy gracias del alimento que tengo, doy gracias de que estoy respirando, porque hay muchos que no tienen esa bendición. Hay muchísimas personas que están enfermas, incluso con ayuda de un respirador, porque ya no pueden respirar por sí mismos. Muchas personas que no tienen que comer, muchas personas que no tienen un techo. Y yo ya puedo agradecer eso. Y si tú estás viendo este video, es porque realmente también tienes todo lo necesario. Porque si tienes para ver un video es porque tienes un techo, porque tienes internet, porque tienes la posibilidad. Así que, ¿qué te puede detener? ¿Qué te puede detener a hacer esa transformación, ese cambio en tu vida? ¿Qué te detiene? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? Un curso de milagros lo que nos enseña es justamente a hacer a un lado el miedo, a vivir sin miedo, a vivir sin culpa, a vivir sin resentimientos, a vivir en completa paz, en armonía, en amor. Eso es un curso de milagros. Eso nos enseña un curso de milagros, a transformar nuestra mentalidad. No lo que vivimos, no las experiencias que ya estamos teniendo, sino a verlo de una manera amorosa. No desde el lado víctima, sino desde que yo soy responsable de lo que me está sucediendo. No somos víctimas de lo que nos sucede. Por mucho que hayamos tenido una vida difícil, ya de adultos, somos responsables y nosotros decidimos cómo queremos vivir. Si queremos seguir viviendo, sufriendo, viviendo con angustia, con desesperación, es nuestra elección. Y hoy elijo, sí, hay cosas que todavía me mueven. Hay cosas que todavía se me remueven. Recordar en situaciones de mi infancia, de todas las cosas difíciles que he vivido, me remueven. Pero elijo nuevamente regresar a mi paz y recordar que no estoy sola, que no estoy caminando sola, que todo el tiempo estoy caminando de la mano de mi Padre. Y eso, no hay mayor regalo y bendición que eso. Así que te comparto esto. Hoy quería compartir otro tema, pero mi Padre, el Espíritu Santo, me dijo no, yo creo que es mejor esto. Te lo comparto para que realmente te des cuenta de que lo que vas a ver aquí realmente te va a ayudar muchísimo. Realmente vas a poder tener una vida más tranquila. Y cuando nosotros tenemos los pensamientos en paz, cuando todo está en calma, podemos tener mayor claridad en nuestros pensamientos. Vamos a poder tener mayor lucidez para poder tomar las decisiones que sean, para poder resolver cualquier cosa. Porque cuando estamos con nuestra mente acelerada, es imposible, nos cuesta más trabajo y cometemos todavía más errores. Entonces, si tú sigues tomando la decisión de continuar aprendiendo conmigo o busca los medios con otra persona si no te llama la atención, aprenderlo conmigo está bien. Lo importante es que hagas algo para transformar tu vida, porque sí se puede estar diferente, sí se puede sentir diferente, incluso en medio del caos, porque así he aprendido yo, a estar en una situación diferente aún en medio del caos. Aprendemos a ser fuertes, sin necesidad de luchar,
sin necesidad de esforzarnos demasiado, porque sabemos que estamos completamente sostenidos por algo más fuerte que nosotros. Así que te comparto mi historia y gracias por llegar hasta aquí.